En 1993, un pastor inglés plantó una semilla en su jardín. Era la semilla de secoya, el árbol más grande del mundo. Sabía que nunca lo vería crecer. Lo plantó de todas formas. Hoy, más de 110 años después, ese árbol sigue creciendo. Eso es lo que la Biblia llama fe. Y hoy vamos a descubrir algo que cambia la manera en que te ves a ti mismo. Tú eres heredero de las promesas de Dios. Mi nombre es Carlos Flores, soy el pastor de la iglesia La Roca de Miami. Bienvenido a Casa sobre la Roca, el espacio donde cada semana nos reunimos en los hogares para crecer juntos, apoyarnos y llevar esperanza a más familia. Continuamos con la serie Promesas. La lección de hoy se llama Los herederos de las promesas. Quiero recordar nuestros propósitos, que son tres. El primero de ellos es crecer en relación con Dios, porque todo lo bueno en nuestra vida comienza ahí. El segundo es hacer amigos y apoyarnos, porque nadie fue diseñado para vivir solo. Y el tercero, alcanzar y bendecir a más familias, porque lo que recibimos es para compartirlo. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Esto es exactamente para ti. Ahora, quiero iniciar la serie de hoy leyendo Hebreos capítulo 6, verso 11 y 12. La Biblia dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este texto nos llama a ser hombres de fe y con paciencia para que podamos heredar las promesas. Y quiero volver a la historia que estaba contando al inicio. En 1913, un pastor y escritor inglés llamado Herbert Gray plantó en el jardín de su casa una semilla de árbol secoya, la especie de árbol más grande del mundo, originaria de California. Los secoyas pueden vivir más de 3.000 años y alcanzar alturas de más de 100 metros. Son tan grandes que sus troncos pueden albergar túneles por donde pasen automóviles. Gray sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía perfectamente lo que no vería. Nunca vería ese árbol en su tamaño adulto, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos. Pero sabiendo esto, plantó la semilla de todas formas. Cuando murió, el árbol tenía apenas unos metros de altura. Hoy, más de 110 años después, ese árbol sigue creciendo en el jardín de lo que hoy fue su casa en Inglaterra. Generaciones de personas lo han visto crecer sin haber conocido al hombre que lo plantó, sin saber su nombre, sin conocer su historia. Gray escribió en su diario el día que sembró la semilla una frase que lo explica todo. Él escribió lo siguiente: no planto esto para mí, lo planto porque creo en lo que viene después. Esa frase es la definición más sencilla de lo que la Biblia llama fe. No es creer en lo que ves, es actuar en función de lo que no ves, pero que estamos seguros de que sucederá. Y hay una pregunta que quiero hacerte para iniciar la reflexión, y es: ¿has hecho alguna vez algo pensando no en ti, sino en alguien que vendrá después, un hijo, un nieto, una persona que no conoces todavía? ¿Qué te motivó a hacerlo? Porque muchas personas han hecho este tipo de cosas, han tomado acciones valerosas pensando no en ellos, sino en alguien más, aún alguien que ni siquiera ha nacido. Abraham fue alguien que hizo eso. Abraham plantó semillas en su vida que se convirtieron luego en promesas en construcción. En Abraham fueron plantadas unas promesas como una semilla que Abraham no vio crecer a plenitud, pero las promesas que Dios le hizo a Abraham no murieron con él, siguen vivas y creciendo como el árbol secoya.
Recordemos algo importante. Las promesas de Dios no son simples deseos o buenas intenciones, son palabras que Dios lanzó al futuro y que se van cumpliendo a medida que caminamos en fe y en obediencia. Abraham es el ejemplo más claro. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, lo más valioso que tenía, Abraham obedeció sin dudar. En ese momento de obediencia radical, Dios le habló y le hizo una promesa que no era solo para él. Era una promesa, era una semilla como un árbol secoya que se sembraba y que iba a ir creciendo, y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos la iban a ver creciendo, pero no la iban a ver cumplida en totalidad. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 22, verso 16 al 18. La Biblia nos dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa promesa no terminó con Abraham, siguió creciendo y avanzando, y hoy, miles de años después, nosotros somos parte de esa promesa. Somos los herederos de las promesas de lo que Abraham plantó con su fe. Y de eso se trata esta lección, que somos herederos de promesas. Ahora mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esta lección va a abrir un panorama poderoso a tu vida, en el que vas a poder abrazar las promesas que Dios le hizo a Abraham, y que hoy, si estás en Cristo, ahora eres linaje de Abraham y heredero de esas promesas. Y quiero plantear una primera pregunta, y es: ¿cómo ser un heredero? Bueno, en la ley de Moisés, la primera norma para la herencia era que fuera hijo legítimo nacido del matrimonio. Solo los hijos nacidos recibían automáticamente la herencia de sus padres. Es por eso que la Biblia trata de establecer claramente quiénes son los hijos legítimos de Abraham y, por lo tanto, los herederos de las promesas hechas por Dios. Para nosotros hoy, el parámetro principal es la fe. Tal como Abraham fue un hombre de fe, creyendo con paciencia en el hijo que se le prometió y luego obedeciendo al llamado a sacrificarlo. La Biblia señala que quienes tienen esa fe son hijos de Abraham. Y eso lo dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es claro entonces que el llamado de Dios para ser linaje de Abraham es ser personas de fe, gente de fe. Esta fe nos posiciona para que seamos hijos de Abraham y para que seamos herederos de las promesas. Cuando ponemos nuestra fe en el Dios de Abraham, la Biblia nos identifica como hijos de Abraham. No se trata de guardar leyes o seguir ritos, se trata de fe sincera y profunda en la palabra de Dios, en la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios que hoy tenemos está escrita en lo que conocemos como la Biblia. Lo segundo que quiero que aprendamos en esta lección es: ¿qué pasa cuando vivimos por la fe? ¿Qué pasa cuando vivimos por la fe? Ya sabemos que ser gente de fe, vivir por la fe, nos hace ser una
descendencia de Abraham, ser de ese linaje de Abraham y por lo tanto abrazar las promesas que a Abraham se le dio. Pero vamos a expandir un poco más esto de vivir por la fe. ¿Qué pasa cuando vivimos por la fe? Bueno, cuando vivimos por la fe como lo hizo Abraham, creyendo en cada palabra de Dios como una promesa segura, entonces empezamos a ver el cumplimiento de poderosas promesas. Primero, por la fe somos justificados igual que Abraham. Solo podemos leer en Romanos capítulo 5 y el verso 1, la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que nadie es justificado por las obras, ni siquiera por las obras de la ley, sino que es por la fe. Esa fe que tuvo Abraham y que lo llevó a creer con paciencia y a esperar con paciencia las promesas y también a obedecer. Lo segundo es que por la fe tenemos entrada a la gracia de Dios. Si seguimos leyendo Romanos, el verso 2 dice: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es hermoso porque por la fe podemos entrar a la gracia. La gracia es un estado de favor en el que recibimos virtudes de Dios, recibimos cosas de Dios que no merecemos, recibimos perdón, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el carácter de Dios, se nos va transfiriendo, recibimos muchas cosas que son de Dios gloriosas y que no merecemos, porque eso es gracia, ese favor de Dios, ese estado de favor en el cual estamos recibiendo favores de Dios, obras de Dios, gloria de Dios, presencia de Dios sin merecerlo. Lo tercero es que por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3 y el verso 14 dice algo tan importante y tan hermoso, y dice la Biblia: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la promesa más hermosa, la promesa más grande que cualquier ser humano puede recibir en esta tierra, en este tiempo, es el Espíritu Santo en su vida. Y esta es una promesa que recibimos por la fe. La cuarta es que por la fe habita Cristo en nuestros corazones. Efesios capítulo 3 y el verso 16 nos dice algo muy interesante y poderoso. La Biblia dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y escuche bien, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando Cristo habita en nuestros corazones, y esto sucede por la fe, entonces podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Qué poderosa promesa que recibimos por la fe. Y la quinta promesa es que por la fe somos herederos de las promesas dadas a Abraham. Esas promesas que leímos en Hebreos capítulo 6 y el verso 12, o que podemos leer en Hebreos capítulo 6 y el verso 12, son promesas que están conectadas a Génesis 22 y son promesas maravillosas.
Y ahora voy a retomar esas promesas. Y quiero decir que vivir por la fe es lo mejor que podemos hacer. No por vista o por razonamientos humanos, sino creyendo en cada palabra de Dios como algo seguro que sucederá sin fallar. Cada ser humano puede vivir por la fe o puede vivir por vista, buscando y creyendo en lo material, en lo que pueden tocar, en lo que sus ojos humanos pueden ver, en lo temporal, en lo momentáneo, o pueden vivir en su razonamiento, su lógica y dejar las cosas hermosas de Dios porque tal vez no las entiende. Pero cuando es por fe, entonces hay un camino que se abre hermoso de promesas que nos hacen vivir no solo la mejor vida ahora, sino que nos hacen recibir y abrazar la vida eterna. Así que llego a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las promesas dadas a Abraham? ¿Cuáles son las promesas dadas a Abraham? Génesis 22, 16 y 18 y Hebreos 6, 13 al 15 nos hablan de ella. Nos declaran las siguientes promesas. Y la primera promesa es: te bendeciré. Te bendeciré. Qué hermoso saber que la bendición que recayó y estuvo sobre Abraham en su vida, esa bendición en todo sentido, en su vida, en sus finanzas, en su familia, en su protección, esas bendiciones también pueden estar en nosotros. La Biblia dice en Efesios, capítulo 1, versos 3, nos declara que la iglesia es bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que nosotros como iglesia, cuando somos iglesia, cuando eres iglesia, entonces vas a tener esa bendición de Abraham, esa promesa de bendición de Abraham. La segunda promesa es: multiplicaré tu descendencia. Multiplicaré tu descendencia. Dios le promete a Abraham que su descendencia iba a crecer cada vez más, que iba a multiplicarse. Y no le estaba hablando solamente, no le está hablando del pueblo de Israel, estaba hablando, señalando a la iglesia, señalando a los hijos de la fe, señalando al linaje de la fe, no el de la ley, sino el de la fe. Y por eso Apocalipsis 7:9 revela a la iglesia en el cielo como una multitud que no se puede contar, vestidos de ropas blancas. Al final del día, cuando llegue el momento y la iglesia sea llevada al cielo y el Señor la recoja, la Biblia nos muestra una imagen de una iglesia como una multitud que no se puede contar. Una multitud, amén, como la arena del mar o como las estrellas, de la misma forma que Dios le dijo a Abraham que sería. Y la tercera promesa que el Señor le hace a Abraham es que ellos poseerían las puertas de todos sus enemigos. Eso significa victoria, victoria sobre todo enemigo. Cuando la Biblia habla en este lenguaje de poseer las puertas, significa de conquistar, significa de avanzar. No significa de que el enemigo se va a meter dentro de tu casa y va a destruirte. No, esa no es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia es de avanzar, de conquistar, antes de abrir nuevas puertas y tomar nuevas puertas. Y aunque el enemigo nos quiera cerrar o tratar de cerrar, sí, y encontremos murallas y puertas que no nos impidan seguir conquistando, la promesa es que vamos a poseer las puertas de todos los enemigos. Y esto lo confirma el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, verso 18, cuando afirma que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que las promesas dadas a Abraham en Génesis 22 se cumplen perfectamente en la iglesia.
la cual es bendecida con toda bendición espiritual, la cual crece y se multiplica a tal punto que cuando en el cielo se ve la iglesia es una multitud que no se puede contar. Pero además de eso, la iglesia es una iglesia victoriosa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia va a caminar y a conquistar y a avanzar en el nombre del Señor Jesús. La iglesia es bendecida, destinada a la multiplicación y victoriosa sobre todo enemigo. Estas promesas son firmes. Amigo, hermano, que está escuchando y viendo, estas promesas son firmes y más confiables que cualquier otra cosa. Y el Señor las hace mucho más confiables, porque Hebreos nos da dos razones. Cuando leemos el libro de Hebreos, la Biblia dice, amén, que el Señor, amén, dio estas promesas. Y dice la Biblia, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El Señor, cuando prometió esto a Abraham, dijo, juro. Y entonces tenemos frente a nosotros dos situaciones. La primera es, Dios lo juró por Él mismo. Es la primera razón por la cual podemos creer y saber que estas promesas se van a cumplir. No hay nada que detenga el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios lo dijo y lo juró. Y lo segundo es porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Así que si Dios dijo, te bendeciré, vamos a ser bendecidos. Multiplicarás, vamos a multiplicar. Y si Dios dice, vamos a poseer las tierras del enemigo, las puertas del enemigo, entonces vamos a conquistar. Qué hermoso lo que tenemos frente a nosotros. Todo esto es para que tengamos confianza y sigamos creyendo con paciencia y en obediencia como el padre de la fe Abraham lo hizo, viviendo como herederos de promesas, como personas que tenemos algo hermoso delante, promesas poderosas, firmes que Dios nos dio, que Dios ha cumplido y seguirá cumpliendo hasta la culminación total de su palabra en su venida y en su reino. No debemos desmayar, no debemos renunciar, no debemos afligirnos, no debemos dejar que nuestro corazón se llene de incredulidad. Debemos seguir creyendo como el creyente Abraham lo hizo. Termino con una pregunta. Hebreos 6:12 dice que las promesas se heredan por fe y paciencia, las dos juntas. ¿En qué área de tu vida estás creyendo, pero te está costando la paciencia? Porque a veces creemos, pero somos impacientes y queremos que las cosas sean ya, sean ahora. Pero es importante creer, pero también tener paciencia. Si no tenemos paciencia, estamos entonces no teniendo una fe estable y duradera. Hay que tener fe y hay que tener paciencia. Así que la pregunta es, ¿qué te ayudaría a seguir plantando aunque todavía no veas el árbol de salvación en plenitud? Así como Gray plantó y sabía que no iba a llegar en su tiempo ni en el tiempo de sus hijos, debemos seguir viviendo y plantando y siendo gente de fe y siendo gente obediente hasta que el Señor venga o hasta que la muerte llegue a nosotros. Gracias por escucharnos hoy. Si este episodio te habló, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite escucharlo.
un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Nunca sabes quién necesita saber que es heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham. Si este podcast te ha sido de bendición, suscríbete para no perderte ningún episodio, y si puedes dejarnos una reseña, nos ayuda a llegar a más familias. Nos vemos en el próximo episodio en Casa sobre la Roca. Dios te bendiga.